8 de febrero del año 2025, tercera reunión consecutiva, hablando acerca de el Génesis. Así que continúe, hermano Félix. Bueno, la vez pasada traíamos el seguimiento sobre la parábola con la cual debe iniciar el tema de la Biblia. O sea que tiene que iniciar con el alfa o el alef, que es Jesús, y tiene que terminar con la última letra, que es Jesús. Nosotros estamos viviendo una realidad desde hace muchísimo tiempo. O sea que esto no empezó cuando nacimos. Esto inició muchísimo antes de que nosotros hayamos sido engendrados. Nos tenemos que ajustar a la historia, no a las religiones. Todas las religiones tienen un tiempo de inicio no muy antiguo con respecto a la antigüedad del drama humano. O sea que la respuesta no está en ninguna religión. Y sobre todo que está aclarado en la Biblia que la religión pura y sin mancha delante del Creador y Padre es asistir a las viudas y a las huérfanos en sus tribulaciones y mantenerse sin mancha en el mundo. Si nosotros no cumplimos con esa religión, si no asistimos a las viudas y a los huérfanos en sus tribulaciones, pues ¿de qué sirve otra religión? Jesús no vino a incrustar aquí otra religión ni fue enviado por el Padre para meter una religión más entre las que existían, y mucho menos entre las que surgieron de ahí. El drama humano no tiene nada que ver con religión. El drama humano existe mucho antes de que naciera la primera religión. Si fueran las religiones la respuesta, ahí tenemos en Santiago 1:26 cuál es la verdadera. Por lo tanto, si vamos a hacer un escrutinio, un análisis verdaderamente del libro llamado del griego, cosa extraña, del griego, Génesis, nos tenemos que ir a esa primera parábola de Jesús. No es que Jesús trajo una parábola, se dice de esa manera del griego parábola, según el significado griego de parábola. Jesús dio una explicación y la dio en tierra donde hablaban arameo, hebreo y griego. Dio una explicación para esa gente. Esa gente entonces no era hispana, ni era alemana, ni francesa, ni italiana, ni japonesa. El idioma de ellos era esos que Jesús hablaba. Hablaba el hebreo, pero hablaba más el arameo. ¿Sí? Y en la tierra donde él se crió y donde más hizo su ministerio fue donde se hablaba griego. Eso hay que tenerlo en cuenta. Él trae esa parábola porque le corresponde a él traerla. Nadie más la trajo a colación porque le corresponde a él ser quien empiece iniciando o inicia comentándonos qué fue lo que sucedió, cuyas consecuencias la estamos viviendo no solamente nosotros ni los que vengan en años adelante, sino muchos millones de millones que ya han dejado de vivir aquí. Todos vivieron su experiencia, nosotros estamos viviendo la nuestra, otros vivirán la suya. Debemos conocer estas cosas si nos vamos a morir. Pues si no fuera así, ¿para qué tanto tiempo se han tomado los que se han tomado ese tiempo para hacernos conocer las cosas que en ese libro están, siendo el único libro de tantos y miles de textos que han habido y que existen que hablan precisamente del drama humano? Y esa historia se la traen Jesús a su gente, a la gente que en ese tiempo estaba en su alrededor. De ellos, ¿cuántos les vendieron? A saberse.
¿Cuántos de nosotros la vamos a entender? A saber si. O sea que es responsabilidad de cada quien asumir esa responsabilidad de recibir la información y si le sirve, que la aplique. No es cuestión de ningún líder insistirle a nadie que crea o no crea. Del conocimiento, cada quien toma y lo que tome, aplíquelo. Sí, Jesús nos está contando a través de esa parábola, de ese resumen, cómo estaba el código genético humano en ese escenario que fue afectado por un enemigo. Ahí quedamos la vez pasada. sí. La pregunta es, ¿un enemigo? No vamos a decir quién es, suponemos que sabemos quién es, pero la pregunta es, ¿cómo fue que llegó a ser enemigo? ¿Cómo se convirtió en Es, enemigo? esa es otra historia, una historia paralela, complementaria a esta, ¿sí? Porque Jesús ahí no está diciendo cómo llegó a ser enemigo, sino que llegó el enemigo, primera vez que se utiliza una palabra bastante controvertida si estamos hablando de un reino de los cielos. ¿Cómo es que este personaje y su organización llegaron a ser enemigos? Ahí hay un proceso también para conocerlo. Para llegar a ser enemigo es que antes no era enemigo. Ujú. Antes ese enemigo no lo era. ¿Quién es? ¿Cómo llegó donde llegó para que se transformara en un enemigo? ¿Enemigo de qué? Del código genético humano. No de la humanidad, sino del código genético humano. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue que introdujo algo que llaman comparativamente la cizaña? ¿Por qué agarrar esa planta para ponerla en contraposición de otra planta que es el trigo? Entonces, se empiezan a utilizar comparativos para facilitar a la mente humana acceder a una información que no es fácil, pero tampoco es compleja. Se hace difícil porque tenemos una educación de cada latitud, de cada idioma, de cada lengua muy distinta la una de la otra y muchas costumbres muy distintas. Pues este está llegando aquí a ustedes porque son de esa ambientación latina, castellana, española. Y con todo eso tienen en esa Biblia traducida, traen palabras en griego. De hecho, la palabra Biblia es griega. Y tienen también palabras hispanas, del latín, del castellano, del español y de otros idiomas. Entonces, no lo que nosotros estamos recibiendo en nuestro idioma, en otros idiomas lo conocen. No, nosotros llamamos a este planeta la Tierra, en otros planetas no la llaman la Tierra. Pero no vamos nosotros a considerar que el idioma que nosotros supuestamente conocemos o manejamos es el eje de todos los idiomas, ni que la estructura nuestra sea la válida como regla gramatical para otros idiomas. Pues cada quien dirá cómo recibe esta información. Si Jesús, estando en el escenario donde recibieron esas gentes una información y no le fue muy cómodo ni muy fácil dar a entender su mensaje a esa gente teniendo el idioma exacto y preciso. Y le fue complejo, ¿sí? Le fue complejo. Y necesitó de comparativos, sea la palabra griega parábola
o Sí. alegorías o como fuera, pero necesitó valerse de lo básico, de lo esencial, como fue los árboles, las plantas, los animales, todo lo que era alrededor conocido por todas las personas sin ir a rebuscar en otras naciones ejemplos. Entonces aquí les dijo él a ellos, Jesús les dijo a ellos, a los que estaban alrededor de él hace 2000 y pico de años, les comentó algo, algo que sucedió antes de que uno abra el primer libro de ese texto que ellos no conocían como la Biblia, ni conocían como Antiguo Testamento, sino la Mm, historia que les fue revelada a través de su personaje llamado Moisés, mm, porque fue a partir de Moisés que esta información se dio a conocer al mundo de entonces y en una latitud de entonces, no en todo el planeta Tierra. O sea que el 99% del planeta Tierra en aquellos tiempos ni ahora conocen la información de la Biblia y ni ahora tampoco muchos que leen la Biblia conocen realmente de qué se trata el tema, porque estamos embetunados por la religiosidad. mm. Entonces, el replanteamiento está basado en lo que está escrito, no en lo que yo invente, porque yo no voy a inventar nada. Yo a mí mismo no me hago daño. Hacerse daño a sí mismo se llama maldad. Yo a mí mismo no me voy a hacer maldad. Yo estoy compartiendo algo. Si le sirve, bien. Si no le sirve, es responsabilidad de cada quien. Pero es una responsabilidad que surge después de que hayamos escuchado. No es una responsabilidad que surge antes de escuchar. Jesús nos está diciendo que algo sucedió antes de que abramos la Biblia. Antes de la primera palabra de la Biblia, que no es en el principio. Esa palabra dice en hebreo Bereshit. Tiene su significado. No está puesta ahí al azar. Tiene su estructura. Y en esa estructura tiene su información. Pero es una información sustentada después de lo que Jesús explica en la parábola de la cizaña y el trigo. Después. O sea, como consecuencia de lo que Jesús explica, viene esa palabra en hebreo que da inicio a ese libro que es conocido del griego como la Biblia. Y él dice que llegó el enemigo. Sí, llegó el enemigo. Ahí es donde está el punto del drama humano, el enemigo. ¿Quién es ese enemigo? Sí, nosotros podemos presupuestar de una vez, por analogía propia, que se trata de ese personaje llamado del latín el diablo, o llamado del arameo Satan, o Era de llamado esa. del hebreo Satanás, ¿sí? O llamado también como el amo de la mosca, Belcebú, Baal, Uf, o llamado también el amo, Baal, en fin, presupuestamos que estamos hablando de ese personaje. Lo primero que ese personaje ha logrado esconder de él, que le hacemos un grande favor al negar su identidad, es que tiene que ser y es humano. Ahí viene el grito de la cólera, la ira, la reacción de muchos que no les gusta la verdad. Mm, Ese personaje es humano. El problema nuestro es humano. Aquí no vamos a meter seres que según el contexto entendemos y vemos no son humanos. Aquí todo el problema está entre humanos. De hecho, ese personaje va a morir, va a morir, va a ser visto por millones de personas. Lo van a ver, van a decir, ese es el que azotaba a los pueblos, a las naciones y etcétera. Sí, ese es. Ellos también lo verán muerto. Es un humano. Pero cómo este personaje llegó a la situación y a la posición en la que todavía está, ¿cómo fue?
¿Dónde está escrito en la historia de él? Está escrita. Ahí está en Ezequiel, ahí está en Isaías, ese personaje. ¿Cómo es que llegó a ser enemigo si antes no era enemigo? Esa historia, si no la conocemos, no vamos a conocer al enemigo número uno, al enemigo cabeza del problema y el drama humano. Y si no conocemos al enemigo, mucho menos vamos a poder participar en el plan del Altísimo. O sea que también tenemos que conocer al Altísimo, también tenemos que conocer ese plan que se le entregó a Jesús ese día de su resurrección, en esa madrugada después que salió de ese lugar y se presentó ante el Padre y ante el Altísimo. Claro que no son lo mismo el Padre que el Altísimo. Y le fue entregado ese rollo sellado, ¿sí?, con 7 lacras. No digo sellado con sellos porque es una redundancia. Sellado con 7 lacras. ¿Qué quiere decir? Ese material derretido como rojo que se endurece y no permite que las hojas se abran. Y le tocó abrirlo en esa madrugada. En esa madrugada, ¿por qué lo abrió? Porque recibió toda la autoridad en ese lugar de parte del Altísimo, que eso es la autoridad que está ejerciendo desde entonces, autoridad que también recibió tanto en esos cielos como en esta tierra. Entonces, él nos está contando que nosotros venimos de un problema cuyo ADN, el nuestro, está supremamente alterado y afectado. En estos días me comentaba alguien que qué era eso del ADN. La verdad que, bueno, se pone uno en la tarea de explicarle a estas personas o a aquellas que no entiendan el tema del ADN. Yo no soy especialista en tema de ADN ni genoma, pero lo esencial es averiguar qué es el ADN en el siglo que nos corresponde. Porque hablar de ADN antes de que se hablara científicamente sobre ese tema ADN, pues como difícil tratar el tema, pero nosotros somos el siglo XXI y de esos lugares donde tenemos acceso a la educación que en otras partes millones no la tienen. No la tienen. Pues los que tenemos la bendición de haber estudiado por lo menos hasta quinto bachillerato o décimo o se hayan graduado, pues eso no significa que todos vamos a saber de qué se trata el ADN, porque esto es un tema nuevo, ¿sí? Pero que no podemos tampoco desdeñarlo, toda vez que forma parte de lo que él significa. Entonces es responsabilidad de cada quien de este siglo, de los que formamos parte de estos últimos, que serán los primeros en enfrentar la realidad, cuál es, qué significa el ADN, ¿cierto? ¿Qué es el genoma? ¿Qué es la célula? En fin, nos corresponde. Ya tenemos a nuestro alcance todos los medios de información a nuestro alcance y redes sociales que nos pueden explicar qué es el ADN, ¿sí? Que no sea ahora que yo me estoy trayendo una palabra inventada. No, la tengo que poner en el lugar que es, porque nosotros venimos de una información, de un código, así como lo tiene la mostaza, esa semillita chiquitica que trae adentro toda una información que cuando se desarrolla termina siendo un gran árbol. Por eso Jesús dijo, el que tenga visión sobre el tema de la mostaza, del grano de mostaza, ¿sí? Él no está hablando de que la mostaza tenga fe. No, él está diciendo que el que tenga visualización de este ejemplo que él pone en la mostaza, hablando del contenido de ese grano, es una información genética. Exacto. Sí,
si la palabra genética también nos queda grande, siendo de nosotros de esas latitudes donde de una u otra manera esa palabra ya se oye por todos lados, cosa que en otras latitudes la gente por su nivel cultural, el que tengan, el que les falte, ni siquiera saben qué es un código, mucho menos genética. Pues yo no me voy a poner ahorita a frenar mi lengua buscando las palabras que le acomode a cada quien, sino que presupuesto, hago de cuenta que todos estamos, los que estamos escuchando esto y los que estamos en estas latitudes donde tenemos acceso al Internet, a Instagram, a Google y todo eso, y que ya pasamos por una escuela de que sí, debieron habernos enseñado algo de códigos y de ADN y de genoma, debieron, no sé, cada quien asume su responsabilidad con lo que intelectualmente tiene como base. De todas maneras, no tengo otra palabra para hablar del ADN porque esa es la palabra científica y al mismo tiempo de un código genético. Hay códigos para otras cosas, pero no para la genética. O sea, el código genético es una serie de informaciones que llamamos códigos que hablan de una genética. ¿Qué es una genética? Entonces tenemos que hacer un curso de biología para entender que gen es una partícula que tiene un contenido que da la vida en ciertas características. Pues de ahí viene la palabra génesis. Entonces, no entendemos de pronto algunos lo que significa genética ni gen, pero sí leemos la Biblia que empieza con una palabra griega que dice génesis. Es que tampoco algunos entendemos qué significa génesis. Porque es que repetimos y repetimos palabras y no sabemos qué significan. ¿Por qué le ponen a la primera palabra ese nombre griego, Génesis? ¿Qué tiene que ver el griego ahí? ¿Por qué tiene que meterse el griego ahí? ¿Por qué no lo ponen como está en hebreo? Dice Bereshit. Esa es la fuente lingüística de ese libro que llaman del griego los libros o Génesis. Habla de un principio, pero ¿un principio de qué? De ese principio habla Jesús. Y de eso habla allá Isaías cuando dice que Jehová hará unos nuevos cielos y una nueva tierra y de lo anterior, de lo primero, no habrá memoria. Cuando eso suceda, ya no se necesitará de explicación de lo primero, de esto que Jesús está hablando en su parábola. Eso es lo primero, ese es el alfa. Por eso dice, yo soy el primero y soy el último. O sea, yo soy el responsable de lo primero y soy el responsable de lo último, de este drama, de este problema en el cual estamos metidos. Entonces, si estando en vida todavía podemos acceder a ese conocimiento de algo, ha de servirnos, porque si no nos va a servir este conocimiento de algo, pues no tiene sentido que replanteemos y que escudriñemos, no tiene ningún sentido. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿De qué me sirve si no entiendo esa información? Entonces, la idea, el propósito, el objetivo de ese Altísimo que le delegó en Jesús es darle a conocer a la gente la verdad. Esa verdad nos tiene que hacer libres. ¿Libres de qué? De lo que no haya libertad. ¿En qué no estamos libres? Por allá los judíos en aquella época le dijeron a Jesús, no, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Sí, es cierto, ustedes nunca fueron esclavos de nadie, pero es que él no está hablando de esclavitud de la manera como se conocía entonces, pero sí en una esclavitud basada en la ignorancia. Y el mundo está como está es por la ignorancia de cara a esa verdad. Pero esa verdad no tiene nada que ver con religión. No tiene nada que ver con religión. Entonces nosotros tenemos que ubicarnos que el drama nuestro no es una religión, ni está basado en religión, el drama nuestro, humano. Y estamos hablando de un globo que tiene en este momento más de 8.000 millones de personas.
¿sí? Y de 8.000 millones de personas hay 2.000 y pico de religiones. Y cada quien se cree que está en la verdad. Y por eso traigo a colación nuevamente que aquel personaje, hermano de Jesús, escribió Santiago 1:26, ¿cuál es la religión pura y verdadera delante del Padre? Entonces este tema no tiene nada que ver con religión. Este tema no tiene nada que ver con religión, tiene que ver es con el drama nuestro. ¿Y por qué tenemos que conocerlo? Pues porque una vez que lo conocemos podemos formar parte de ese equipo que está participando activamente en este plan del Altísimo. Pero nosotros tenemos que estar directamente relacionados con la cabeza de ese plan, no con otra denominación alterna, complementaria o suplementaria del tema. O es directo o no es directo, porque ahí mismo lo dice, en alguna parte dice el único mediador entre lo uno y lo otro es Jesús. Yo no necesito de otro mediador, ¿sí? Pero no quiere decir que ese mediador no delegue en otros, porque él mismo lo dijo. Mientras yo esté en este mundo, yo soy la luz. Pero cuando yo me vaya, ustedes van a tener que ser esa luz. Y van a tener que ubicarse en lugares que los vean y vean sus buenas obras en vez de esconderse debajo, donde nadie los vea haciendo una luz. Y ese mandato, pues yo creo que poco se conoce en medio de los seguidores de esa religión a nivel de religión, perdón la redundancia. ¿Qué quiere decir? Que esa verdad no depende de una religión, ni está motivando ninguna religión. Está motivando que el cerebro nuestro es una cosita así chiquitica, chiquitica. Recibe esa información, ¿cierto? Y la asimile, ¿sí? Y use los mecanismos que va a recibir, esas llaves que va a recibir, esos códigos que va a recibir para poder formar parte de los que están trabajando fuertemente contra ese enemigo. O sea que nuestro objetivo es luchar contra ese enemigo. Pero otros ya están luchando contra ese enemigo. Desde los días de que antes de Jesús encarne, ya hay quienes están luchando contra ese enemigo. Y la historia de lo que conocemos de la Biblia muestra infinidad de innumerables guerras que ha hecho esa deidad, la que está dedicada a la guerra contra el imperio del enemigo. Y mucha gente ha participado en esa guerra contra ese enemigo y mucha más gente está participando ahora en esa guerra contra ese enemigo, pero con frentes diferentes. Así como una nación tiene unas fuerzas militares representadas en el ejército, en la marina, en la aviación y en la policía, y fuerzas de seguridad, etcétera. En el reino de los cielos también hay muchas organizaciones que se dedican única y exclusivamente a contrarrestar a ese imperio, porque cuando se habla de un enemigo, no se habla de una sola persona. Cuando se habla del Padre, no se habla de una sola persona. Cuando se habla de Jesús, no se habla de una sola persona. Ellos representan grupos, ellos representan colectivos. Entonces, cuando yo digo Padre Nuestro, no me estoy refiriendo al Padre Nuestro por una religión, mucho menos que se gestó en Judea, si se gestó, en el cual Jesús les enseñó a identificar a quién pertenecen. Ellos nunca habían escuchado eso de Padre, Padre Nuestro. Para ellos el único Padre era Abraham. Y de pronto Jesús les presentó a un Padre. De pronto. Y los relacionó. Y ellos se pudieron relacionar con ese Padre por medio de Jesús. Entonces Jesús nos está contando aquí acerca de ese enemigo que llegó
a ese escenario, específicamente ese escenario, ¿sí?, en el cual gestó esa rebelión en la cual nosotros hemos sido engendrados y muchos han nacido o hemos nacido. Muchos no han nacido habiendo sido gestados, engendrados, ¿sí? Murieron, los mataron siendo fetos, etcétera, pero habiendo sido engendrados nunca nacieron. Pero en cambio nosotros sí superamos la etapa y hemos nacido con el tránsito de los tiempos que nos va a llevar a la muerte. Pues no tenemos otro destino por el momento que llegar a irnos de aquí abandonando el cuerpo. Jesús explica, un enemigo, ¿qué hizo? Vino en esa sociedad que existía, porque por eso habla no solamente de un código genético, sino de un código genético representado en varias representaciones, perdón la redundancia, representaciones raciales, que para nosotros no son desconocidas porque vivimos entre ellas y formamos parte de una de las tantas representaciones raciales que existen. Categóricamente hay 4 en este momento que son compatibles cromosómicamente, porque hay otras representaciones con morfología humana que no son compatibles morfológicamente, sí, pero no en su estructura de escala de valores. No son compatibles, pero son morfológicamente humanos. Que lo sabemos o no lo sabemos, que lo dice la Biblia o no lo dice la Biblia, pues que sí lo dice, y si no lo dijera está alrededor nuestro como un testimonio, Alrededor de ustedes hay personas de muy corta estatura, media estatura, muy alta estatura y mucho más alta estatura, y existen otras de tantas estaturas gigantescas, y eso lo reseña la Biblia, o esa historia lo reseña, gigantes que hubo. Inclusive por allá el amigo nuestro David se llevó por delante 1, 2, 5, 10 de esos. El hermano él también se llevó por delante. Radicaron gigantes que había tremendamente. Eso lo reseña esta historia. A lo que vamos es a lo que va Jesús. Ese enemigo sembró de lo suyo. También lo sembró en esa ambientación donde estaba esa buena siembra. Esa buena siembra. Ese buen código. Allí en ese mismo escenario, el enemigo sembró lo suyo. Lo llaman comparativamente la cizaña, de cara a que la buena semilla la llaman el trigo. Pero es una manera de representación pictórica, figurativa, para que nosotros dejemos que la mente se ubique y visualice con esos ejemplos. Si nuestra mente no visualiza esos ejemplos, pues como que la información no va a calar donde va a calar. Porque estamos diciendo cizaña y trigo, y ni siquiera nos planteamos por qué utilizó Jesús esos 2 productos de la agricultura. ¿Por qué los utilizó? ¿Por qué no dijo tomate y yuca? ¿Por qué dijo trigo? ¿Y por qué dijo cizaña? ¿Sí? ¿Por qué los utilizó? Tiene su razón de ser. Pero si ese ejemplo tan sencillo no cala en la mente nuestra, entonces, ¿con qué ejemplos más vamos a hacer saber las cosas? Si ya con eso, pues es como para que empecemos a investigar qué características tiene el trigo de cara a la cizaña. ¿Qué es la cizaña? Entonces, bueno, que nosotros nos tomemos un tiempito y vayamos a averiguar, porque Jesús toma a la cizaña como ejemplo, cuando no fue la cizaña lo que trajo el enemigo, sino a manera de cizaña, y nosotros formamos parte de la buena semilla, que es el trigo. Pero ¿por qué tiene que ser ese ejemplo? De hecho, del trigo viene el pan,
Y Jesús nació en la casa del pan. Y él dijo, yo soy el pan que desciende del cielo. Ajá. Ve que tiene razón de ser ese idioma que empiezan a enseñarle a uno desde allá arriba, como empiezan en el colegio a enseñarle a uno en primaria cosas, en secundaria otras, en la universidad otras, pues hay una secuencia de informaciones que van formando la intelectualidad de la persona. Y el medio básico y esencial que usaron entonces, y se sigue usando, aunque ya muy poco, es la escritura. Y eso está escrito. Lo que Jesús dijo quedó escrito. Y lo que Jesús dijo fueron bajo las bases del que quien tuviera oídos, que son para oír, pues que oiga. Pero lo que oiga tiene que calar en la mente. Y él dijo también, el que tenga ojos, que son para ver, pues entonces que visualice. Es otra manera de informarle a la mente. Así como hay otras maneras de informarle a la mente, como es el tacto, por ejemplo. ¿Sí? El hablar. Y Jesús habló. Si sus palabras no calaron en la mente, entonces ya no es culpa de las palabras de Jesús, sino de la mente. Pero allá han usado todas las maneras, allá arriba, en ese reino, han usado todas las maneras para que el ser humano se entere de este drama. Se lo han hablado, se lo han visualizado, se lo han hecho saber, de todas las maneras. Pero si aún así hay tantos cerramientos u obstáculos para no visualizar, pues, ¿qué más se necesitará? Si la misma realidad no lo convence a uno, si el mismo entorno no lo convence a uno, entonces, ¿qué lo convence a uno? O sea, ¿qué tanto se necesita para sacudir a una persona y decirle, reaccione, pellizquese, pellizquese? Estamos viviendo un drama desde hace miles de años, un drama que tiene que terminar. Porque el plan del Altísimo consiste precisamente en qué, en que hay que terminar con este enemigo, pero para terminar con ese enemigo, ahí está escrito que primero hay que recoger en un solo lugar esa cizaña y quemarla, pero también está escrito que a ese trigo hay que sacarlo de este escenario y llevarlo a ese granero. Ahí está escrito. Entonces nos lo están diciendo por medio de ejemplos. ¿Seremos parte de ese trigo? ¿Será que nos llevan a ese granero? Pues el plan del Altísimo dice que sí. Ahora, ¿quiénes lo van a experimentar? Esas son otras historias. Hay condicionantes. No es para que uno empiece ahora con la música del vals a bailar ballet, de la emoción. No, no, no. Antes de bailar ballet, vamos a aterrizar. Hay un enemigo. Si hay ya organizaciones en ese reino de los cielos que Jesús siempre está aconsejando, poner la mira primeramente en ese cielo, buscar primeramente ese cielo, que la prioridad sea conocer de ese cielo, de ese reino, pues yo creo que debemos nosotros ser responsables con nosotros mismos y sin religión alguna, porque soy muy insistidor en que la religión, como alguien lo dijo, y yo no tengo por qué negarlo, es como un opio. Eso es una borrachera. Aquí no hay religión. Vuelvo y lo voy a decir como dice la redundancia. El drama que estamos viviendo nos dice que hay un enemigo y que ese enemigo, pues, está entre nosotros. El mismo Jesús lo dijo, en la misma casa surgen los enemigos. Él lo advirtió. ¿Por qué? Porque hemos nacido entre los embates del imperio del mal. Hemos nacido en esa oscuridad que genera el enemigo.
pero no es una oscuridad donde no tengamos el cromosoma y los cromos de la naturaleza. Sí, nosotros vemos los colores, pero es que la oscuridad es de la ignorancia que nos ha traído ese imperio, que nos ha desbaratado totalmente el convivir, nos ha puesto a luchar los unos contra los otros, a pelear los unos contra los otros, ¿sí? O sea que estamos muy mal parados, estamos en un abismo, y se lo voy a repetir, estamos en un abismo. Cuando ustedes encuentran en la Biblia la palabra abismo, entonces ya sabrán que no se trata de una perpendicular, de un precipicio, de una hondanada que llega a unos bajos que no sabemos hasta dónde llega. ¿De qué se trata el abismo? Es otra palabra de esa jerga que utilizan en esas escrituras, el abismo. Y ahí lo dice, en los primeros parágrafos y aparte del tal Génesis nos dice, ¿sí? ¿Dónde estaba esa tiniebla que cubría? Cubría el abismo. Ahí lo tienen ustedes para que lo lean. ¿Cuál es el abismo? Donde hemos nacido, eso lo llaman el abismo. El drama humano en el que estamos lo ubican como en un abismo. ¿Qué quiere decir? Que allá abajo no llega la luz. Esa es la característica de un abismo, que abajo, al fondo, no llega la luz. Por eso se nos envió a la luz que alumbra a todo hombre. Arriba fue enviada aquí. Esa es la diferencia. Entonces nosotros nos debemos dejar referenciar de esa luz, ¿cierto? Y ser parte de la luz, siendo en la oscuridad la luz, que eso debíamos estar haciendo desde que esa luz llegó a nuestra vida llamada Jesús, ¿sí? En otras latitudes no llegó con ese nombre, llegó con otros nombres, pero eso no indica que la persona no entienda que se trata de él, de la misma persona. Jesús sí sabe quién es Jesús, que lo llamen Yeshua, que lo llamen Jesús, que lo llamen Jesús, como lo quieran llamar, él entiende, él no es tonto, él sabe que es con él. Y nosotros entonces tenemos que vincularnos a ese plan del Altísimo, porque eso es lo que se nos va a premiar, condecorar o resaltar ese día cuando seamos parte, si ya somos parte o no, de ese trigo que ha de ser llevado a ese granero, y ese granero no está en el planeta Tierra. Clarito y conciso, ese granero no está en el planeta Tierra. Por eso se habla, como lo explicó por allá Pablo, de un arrebatamiento muy distinto al mal uso de la palabra rapto, porque ese mundo cristiano que utiliza la palabra rapto, sí que está utilizando muy mal esa palabra en un evento que no es un rapto, sino un arrebatamiento, porque no es lo mismo un raptar que un arrebatar. No es lo mismo. Un rapto es un acto delictivo contra la corriente, contra la voluntad, que suele ser agresivo, que suele ser repulsivo, que quita libertades. Eso es un raptar. Pero aquí no va a haber un rapto de parte del reino de los cielos. Va a haber un arrebatamiento, que significa saque a alguien del caudal de un río, saque a alguien del fuego, saque a alguien de esos arrebatados, alguien de ahí, que es muy distinto. ¿Por qué? Porque aquí pasan unas motos que... ¿Por qué? Porque viene algo que se llama la gran tribulación. Entonces, si nosotros no estamos al tanto del plan del Altísimo, pues vamos a pagar las consecuencias, ¿no? Sobre todo que si se nos da a entender que hay un plan que viene de algo llamado Altísimo, y se han tomado todos los tiempos y las maneras y las formas para darlo a conocer, no ha sido como para decirle a uno, detrás de la vitrina hay una torta, ahí está, pero no es para que se la coman. No, no, eso ya sería sadismo, maldad. No, el plan del Altísimo es para que usted lo conozca y usted entre a formar parte de él.
pero para eso hay que hacerle una formación, una estructuración, para que pueda visualizar sin ser engañado de cómo se accede a ese plan del Altísimo. ¿Cómo accedemos a la universidad? Hay unas condiciones. ¿Cómo accedemos a algún organismo, organización, sea la Fuerza Aérea, el Ejército, la Policía, la universidad? Se necesita una información y un conjunto de informaciones que conlleven a la persona a formar parte de manera dinámica, efectiva, con mucho conocimiento sobre el lugar donde se va a desempeñar. Pues aquí no nos están llamando simplemente a decirnos, existe esto y, bueno, friéguense. No, 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 no. Existe esto y forman parte de esto. Pero tienen que llegar a tener la mente que hoy decimos en griego, la mente de Cristo. Si usted tiene que tener la mentalidad de esa organización llamada Cristo, porque Jesús lidera a Cristo. Ojo, Jesús es el Cristo. O sea, la palabra es griega, pero si ni siquiera sabemos qué significa Cristo. Ni siquiera. Y si no sabemos qué significa la palabra Cristo, no, nos quedamos con una palabra que la convirtieron en religión y no tiene nada que ver con religión. Cristo tiene su significado y lo utilizaron los judíos que fueron enviados por Jesús a tierras griegas o de mentalidad griega. Y la palabra es de esa jerga, la palabra es de esa sociedad, y en esa sociedad tiene que significar algo la palabra Cristo, porque los griegos de allá o los judíos en Grecia no comieron cuento cuando les hablaron de Cristo, y como que aquí nos hablan del dólar y no sabemos qué es el dólar. Como que aquí nos hablan ahora de criptomonedas y no sabemos qué son las criptomonedas. Esa gente sabía que tenían en su jerga, en su lenguaje, una palabra llamada Cristo, que fue utilizada por los enviados de Jesús para llegar a la mente de los de habla griega. Entonces ellos sí sabían de qué se estaba hablando. Pero nosotros, los cristianos, usamos la palabra Cristo y no sabemos ni qué significa. No sabemos. Así como muchos dicen, no, este tiene mucha adrenalina. ¿Y eso qué es? No adrenalina, pero ¿qué es adrenalina? Tradúcemelo en mi idioma que mi mente entienda, que es lo que nosotros tenemos el problema con los profesionales del derecho, que nos hablan en una jerga que uno no entendemos, no entendemos. Entonces uno muchas veces le dice al abogado, hábleme en cristiano, donde sea, donde Cristo, el cristianismo tiene que ver, porque en otros idiomas donde Cristo ni el cristianismo se menciona, pues hábleme en suajili o hábleme en el idioma de la religión de ustedes. Pero nosotros tenemos que saber qué significa la palabra Cristo, que de religión no tiene nada. No tiene nada. Porque los enviados de Jesús no lo fueron para que llegaran al territorio griego o a la antigua tierra de esas latitudes a meter una religión más entre las que ya existían. De hecho, los griegos no es que tuvieran religión alguna citada, porque tenían muchos dioses. No tenían una sola religión citada que fuera fundamental y fuera el eje. El eje de ellos era la filosofía. Y la filosofía no tiene nada que ver con religión. Entonces, los enviados de Jesús fueron enviados a llevar un mensaje entre filósofos, no entre religiosos. Y los filósofos tuvieron que combatir con su jerga y con sus cosas contra ese mensaje. Y eso también pasó en Roma. Roma tenía sus dioses que eran una trinidad, uno, yo no sé qué. O sea que lucharon fue con lo que ahí había, contra lo que ahí había para traer un mensaje, ¿sí? Que al imperio del mal, a ese enemigo asentado en esas zonas, le produjo esa repulsión tan grande que llegó pues, a matar a los enviados de Jesús. Entonces es una historia que hay que conocerla tal cual y sin sentimentalismo religioso para acomodar solamente lo que nos conviene de este mensaje, que a la larga, pues como lo están llevando y lo han venido llevando, nos hace exentos de participar.
exentos de participar. Nos llenan de promesas y de alabanzas y de todo, pero para que no participemos, sino para que seamos pedigüeños, pero no participantes. Y aquí hay que ser participantes. Aquí nos está enseñando entonces Jesús que llegó ese enemigo, que llegó, y que está. Y todavía está. Y va a estar por 1000 y más añitos más. No es como dicen algunos, no, es que Jesús venció a Satán. ¿Y por qué el mundo está como está peor? Porque este drama está empeorando. Entonces no es así como tan romántico el asunto, sino muy real. Estamos metidos en un problemazo, con la gran ventaja de que podemos formar parte de ese plan que no nos exime de luchar. Porque este plan no es que nos exima de luchar. Este plan nos obliga a luchar. Y ahí bien lo dice, nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre como si la tiene una deidad. Contra carne y sangre. O sea, ¿qué quiere decir? Bélico, belicismo. Pero nosotros sí tenemos lucha contra esos principados que forman parte de ese enemigo. Tenemos lucha contra las autoridades que respaldan a esa cúpula del enemigo. Tenemos lucha contra los amos de este mundo, porque este mundo tiene amos. Tiene 4 niveles de amos de este mundo. 2 que conocen a los 2 de abajo, pero los 2 de abajo no conocen a los 2 de arriba. Y tenemos lucha contra esas huestes espirituales de maldad. Cuando digo espirituales no estoy hablando ahorita de seres etéreos. No, son huestes. Huestes que piensan con la mente y que están en esos lugares alrededor y debajo de este planeta. Eso es una realidad. No es ninguna ciencia ficción, ni ninguna religiosidad, ni ninguna espiritualidad mal torcida o torcida. ¿Para qué decir mal torcida si está torcida? Tenemos lucha o debemos tener lucha. Debemos tener lucha. Si de hecho desde hace 2000 años esas luchas la hubieran participado los anteriores a nosotros, quizás el mundo no estuviera tan grave como está ahora. Quizás, ¿sí? Porque de hecho las religiones no han traído sino más problemas al problema, más divisiones a la división, tanto que están divididas. Podría decirse que no hay religión que no esté dividida en su seno interno, en su fuero. Todas están divididas. Cada una tira por su lado. Nosotros estamos en un plan del Altísimo donde la división no existe, donde existe la unidad. Y la unidad viene de parte de esa unidad, que es el reino de los cielos, con la conformación que tiene. Ese que tenemos que buscar. Es responsabilidad de nosotros ponerle la prioridad, que tenga sentido la vida nuestra. Así nos envejezcamos y nos vayamos, pues Jesús nos dice dónde vamos a ir. Todas las pautas las da. No nos tienen la ignorancia. De hecho, hay una resurrección, porque hay una resurrección. ¿En qué consiste la resurrección? Todo eso tenemos que saberlo. Estamos llamados a recibir la luz para formar parte de la luz, para a otros llevarle la luz. Pero esto, en esta composición, lo religioso, lo espiritualoide no va, no funciona, no pega. ¿Por qué? Porque el drama es más fuerte y más denso que lo inventado. Y nosotros estamos en un drama, en un abismo, en una situación que tiene que terminar. Pero para decir tiene que terminar no quiere decir que nos sentemos en las esquinas, en las aceras, a que otros la peleen, a que otros la luchen y nosotros después levantar la mano para ser pedigüeños o para pedir compensaciones que no nos corresponden. Por eso Jesús bien clarito lo dijo, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Así que digámonos mentiras, ilusionémonos que sí,
que ya soy salvo, que ya no sé qué, qué tal. Bueno, digan lo que digan. Jesús dijo lo que dijo. No todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Lo dijo Jesús. Yo no me lo estoy inventando. Inclusive a los líderes les dijo, cuando van a reclamarle el día que no se los llevaron para el granero, van a decir, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre esto, y Jesús bien clarito se los dijo. ¿Qué les voy a contestar? No los conozco. Apártense de mí. Dos cosas. ¿Por qué? Por hacedores de maldad. Y se lo va a decir a los líderes religiosos, porque son líderes religiosos. Entonces, ¿qué estamos garantizando nosotros? La garantía la tiene cada uno de nosotros. Yo no voy a ser responsable a nadie voy a ser responsable, sino a mí mismo. Voy a ser responsable conmigo mismo, porque según yo entiendo, si usted va a la universidad o una capacitación, a usted no lo califican por promedio del grupo, califican individualmente. Lo hacen profesional individualmente. No es que le ponen al grupo un 6 sobre 10 para que todos pasen. No, aquí no existe eso. Aquí el tema es persona a persona. Si vamos a hablar de una salvación, es personal, no que la iglesia va a ser salva. ¿Cuál iglesia va a ser salva si ni siquiera está constituida? Ella va a ser constituida cuando forme parte de ese granero. Entonces se conocerá. Pero el resto es una responsabilidad de cada quien de nosotros formar parte del plan del Altísimo. Y ese es un desafío que yo les traigo a colación porque se me ha dado la oportunidad de traerlo a colación para que ustedes sean responsables de lo que están oyendo. Yo no los estoy reclutando para una religión, para que formen parte de una religión, para yo ponerme aquí el pastor, o ponerme aquí del apóstol, o del obispo, o de la avispa. No, eso ni me interesa. No me interesa. Mi papel es simplemente compartir de lo que ha sido compartido, y que cada uno es responsable de lo que oiga, de lo que entienda, de lo que asimile, es cada uno responsable de eso. El hecho es de que Jesús nos dijo y nos dice, vino un enemigo y está el enemigo y hay que combatir ese enemigo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese enemigo nos tiene llenos de cizaña. Bueno, ¿cómo traducimos cizaña? Llenos de maldad. El comparativo entre la cizaña y el trigo. En el campo se ven igualitas, erguiditas, se ven las dos. La diferencia que hay para poderlas apartar o tenerlas en cuenta es que la cizaña tiene una cabecita que no tiene el trigo, y esa cabecita es de color negrito. ¿Se puede comer? ¿Cómo no? De hecho, ¿cuántos no se la comen? Sino que en grandes cantidades indigesta. Y en más cantidades esa indigestión sí se convierte en un grave malestar o anomalía estomacal. Se convierte en un veneno. Por eso, el actuar del enemigo, su formación, su educación, su intelectualidad, su producto es malísimo. Y lo podemos ver alrededor. No es extraño para nosotros conocer los resultados de esa cizaña o de ese producto o de esas consecuencias. Si quieren verlo, vámonos a una EPS, vámonos al cementerio, vámonos a la vida real, vámonos a las guerras, vámonos a tantas tragedias y tantas cosas. Está alrededor nuestro, formamos parte de eso. De hecho, no somos exentos de esa cizaña. El tema es que nosotros no seamos portadores y además reproductores
de esa cizaña. Para no llegar a eso es necesario conocer del trigo, porque ponen como ejemplo el trigo. Y lo recuento. Jesús dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. ¿Y el pan de dónde viene? Y trigo. Del trigo. Jesús nació en la casa del pan. En hebreo se dice Beit Lehem, que llaman popularmente Belén. Nació precisamente en la casa del pan. ¿Sí? Y él lo dijo en otras maneras, no solamente de ese pan vive el hombre, no solamente de ese pan que produce ese trigo, sino que también el hombre vive de qué? De la información que viene del Altísimo. O sea que tenemos que tener dos fuentes educativas, que son de ese pan, que es Jesús, que descendió de ese cielo, que forma trigo. De ahí es que dice que ya está lleno y faltan los obreros, ¿cierto? Algo está lleno, está listo, pero faltan los obreros. Y ustedes lo han leído. ¿Qué es lo que ya está listo, pero faltan los obreros? Entonces, ahí tenemos nosotros ese desafío de conocer acerca de lo uno y de lo otro, porque nadie va a la guerra sin conocer al enemigo. Nadie. Nadie. Los únicos que van a la guerra sin conocer al enemigo es cuando los que se casan, que se van al matrimonio. Esos sí se meten en una guerra y no conocen al enemigo. Pero en estas cosas delante del Altísimo y delante del enemigo, sí tenemos que conocer al Altísimo para formar parte de él y tenemos que conocer al enemigo porque nadie puede servir a dos amos. Si usted sirve a un hombre, usted va a servir a un amo, el otro lo rechaza y viceversa. Y aquí tienen ustedes otro problema, que Jesús dice, si no eres ni tibio, ni eres ni caliente, ni te decides, te vomito de mi boca. Entonces ustedes tienen que decidir, o tenemos que decidir, ¿qué amo vamos a servir? Esa es nuestra decisión, pero tibio no nos vamos a quedar, no nos vamos a quedar. Entonces, ahí llegamos nosotros a esta primera parte cuando Jesús, un enemigo, hizo esto. ¿Cómo llegó ese personaje y los que lo siguieron, los que lo acolitan, cómo llegaron a ser parte de esa cizaña? Esa es una historia interesantísima. Interesantísimo conocer el perfil, porque ese enemigo surgió del reino de los cielos. No había otro lugar sino el reino de los cielos en esas eras. No existía sino el reino de los cielos. Y de esos reinos, de esos cielos, surgió ese enemigo y los que lo acolitaron. Y es bueno que nosotros sepamos cuántos son los que forman la cúpula, que lo acolitan. ¿Cuántos son? 7, 8, 9. ¿Y de dónde salieron ellos también? Eso, ahí está escrito. Eso está informado ahí. ¿Cuántos son? ¿Cuántos están actuando desde entonces, formando ese aparato tan impresionante de maldad? ¿Cuál es el objetivo de ellos? Realmente, ¿cuál es el objetivo de ellos? ¿Cuál es? ¿Hasta dónde llega la maldad de ellos? ¿Qué logran? ¿Qué quieren lograr? ¿Para qué quieren lograr eso en realidad? Eso todo está escrito. Y eso nos tenemos nosotros que informar, porque no vamos a ser los únicos soldados que entramos a un ejército y no sabemos ni cómo se ponen los pantalones, ni la camisa, ni se usan las armas. No vamos a ser los únicos y no lo vamos a hacer porque ese reino de los cielos no va a permitir a los vagos, a los pedigüeños y eso no entra ahí.
O ustedes entran para luchar o quédense en la mitad en lo tibio, porque el enemigo también lo necesita para luchar. También lo necesita para luchar, o sea que el que se le ofrezca al enemigo también lo van a llamar para luchar. Ustedes van a preferir de qué bando prefieren esa lucha, guiados por Jesús o guiados por la culebra esa, por esa serpiente que de serpiente no tiene nada, ni de culebra tiene nada, sino es una manera representativa, pictórica, para visualizarlo por el actuar de estos animales. Esa es responsabilidad de cada uno de ustedes. Un enemigo hizo esto. Si Juan me lee un momentico lo que sigue, un enemigo hizo esto. ¿Qué dice ahí la parábola? Juan, o el que la tenga a la vista. Dice así, dice así. Dice, sembró cizaña entre el trigo y se fue. Bueno, Y cuando ok. salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Ok. Entonces, mire la estrategia, nos la está contando Jesús. Sembró esa cizaña, que tenemos que llegar a analizarla también. Y se fue. ¿Y por dónde se fue? ¿Y por qué se fue? ¿Por qué no la lideró directamente? Bueno, Jesús también lo hizo. Él sembró el mensaje y se fue. ¿Vale? ¿Cuál es el compromiso de los que escuchamos el mensaje de Jesús? Activarlo. ¿Qué hizo el enemigo? Sembró la cizaña, la maldad, todo lo que fue el degenere, y se fue dejando la responsabilidad a quien recibió de la alimentación, educación o nutrición de la cizaña. ¿Qué quiere decir? Él dijo, ustedes son responsables. El enemigo dijo, yo la sembré, ustedes son responsables. A mí no me van a culpar, pero yo sí los voy a estar acusando a todos ustedes de todo lo malo que hagan, gracias a que yo les sembré a ustedes lo malo. Pero nosotros tenemos la contraparte, que es el enviado del Padre, que siembra en nosotros ese mensaje, y también se fue, porque que yo sepa, hace 2000 y pico de años ya se fue, pero va a volver, pero se fue. ¿Qué quiere decir? Reciban ustedes el mensaje. Es responsabilidad de cada uno de ustedes masticarlo, digerirlo y que le dé buen apetito, que genere luz, porque el mensaje de la cizaña genera apagones y un apagón impresionante. En cambio, el mensaje de Jesús genera energía de la buena, genera luz, y yo recibo de esa luz, y ustedes tienen que recibir de esa luz, pero ustedes tienen que ser portadores no solamente de esa luz, sino generar de esa luz. Generadores. Ustedes son parte de la luz o no lo son, pero estar calentando sillas no genera luz. No genera luz generando este mensaje, dándolo a conocer este mensaje, siendo luz. Dijo Jesús, mientras yo esté aquí, yo soy la luz del mundo. Cuando yo me vaya, ustedes van a ser la luz. O formamos parte o no. Entonces miren la estrategia del enemigo, también miren la estrategia de Jesús. El enemigo la sembró y se fue. Se fue. Ese se fue no termina ahí en que se fue. Las consecuencias las deja aquí. Él solamente observa de lejos. Observa de lejos cómo prospera esa cizaña. Y Jesús vino, dejó el mensaje y también se fue. Pero él no está de lejos observando cómo genera esa luz, sino que está acompañándonos. Está toda hora acompañándonos
Sí, pero aquí yo no le veo espiritualidad desde el punto de vista religioso. Ese acompañamiento tiene otras connotaciones y fuertes connotaciones. No nos han dejado huérfanos. No, no, no. Pero si nosotros no utilizamos los instrumentos, los conocimientos, los códigos, no utilizamos ese uniforme que nos dieron, esa coraza, y pues no estamos actuando. No estamos actuando. Y no se trata de la coraza romana proyectada para unos interpretada en la Biblia como la coraza de Roma. No, no, esta es otra coraza. Está simbolizada de una manera, pero no se trata de que nos vamos ahora a poner un armazón de hierro y una casco a los romanos y en faldas o minifalda y con una espada que se la vuele el enemigo de un tiro de un láser hoy en día. Es una manera pictórica de decir, póngase el uniforme o póngase los calzones o lo que sea. Pero el enemigo se fue. Y muchos están cargando y llevando y con mucho gusto los frutos de la cizaña. Entonces no vamos a luchar solamente contra la cúpula del enemigo, sino con los que nos rodean, teniendo en cuenta que nosotros fuimos parte de la cizaña. Fuimos parte de la cizaña. Es más, también hay mucha parte de la cizaña en nosotros, que por eso nos genera el deterioro en los años de la salud. Nos vemos inmiscuidos en accidentes, víctimas de accidentes, víctimas del mismo entorno, porque estamos viviendo en medio de la cizaña. El trigo brilla por su ausencia, a menos que busquemos entre nosotros mismos formar parte de ese trigo. Y por eso Jesús lo dijo, ¿quieren? Tienen que nacer de nuevo. ¿Quieren formar parte de ese trigo? Tienen que nacer de nuevo. Vaya palabras fuertes, nacer de nuevo. Vamos a empezar de nuevo. Un corte, un dejar atrás todo lo anterior y en ustedes hacer nuevas criaturas. Esa es la invitación de parte de Jesús. ¿Quieren ver el reino de los cielos? ¿Quieren después entrar al reino de los cielos? ¿Formen parte del plan del Altísimo? Siempre formen parte del plan del Altísimo. Pero no van a ver el reino para que se queden de pedigüeños ahí, pidan y pidan y pidan, porque piden y no reciben, porque ¿para qué piden? Sus deleites. A eso piden, no, que es que pedir por la comida, que no sé qué, que eso no es deleite, no, no va a ser deleite. No, no va a ser deleite. Si ubicamos las cosas como son, estamos en guerra. ¿De qué lado está usted? Entonces vino el enemigo y sembró la cizaña y se fue. ¿Qué más dice don Juan? Dice así. Que me cerró la página aquí. Bueno, tenganla abierta. Sí, aquí está abierta. Me movió el versículo que estaba leyendo. Bueno, dice, vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto, y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, Bueno, no. Vino la reacción, ¿cierto? Sí. ¿Quiénes se dieron cuenta del tema, perdón? Se dieron cuenta del tema. ¿Los siervos de quién? Del papá.
el a padre de familia. los siervos de él. Si dice siervos, es un equipo distinto a los hijos de ese padre. ¿Por qué? Por la utilidad, por la actividad que están haciendo. De los que están Son encargados. siervos, son siervos. De algo serán siervos, y son siervos antes del problema de la rebelión. Son siervos antes de esa insurrección que hubo. Son siervos antes de que el enemigo se gestara a sí mismo como maldad y trajera a este campo, trajera tanta maldad. Ese campo está afectado. En ese campo nacimos nosotros. ¿Qué quiere decir? Que hay otros campos, pero en características el énfasis se hace en donde nosotros estamos. Este es nuestro campo. Este es nuestro cosmón. ¿Sí? Es nuestra responsabilidad liberarnos y al mismo tiempo liberar nuestro propio campo y formar parte de los siervos. Si esos siervos que siempre han estado, ¿sí? Y vinieron y dijeron, hey padre, luego las cosas no eran de una manera, ¿y por qué está esto en este caos, en esta soledad? Y se les explicó. Inmediatamente reaccionaron y dijeron, ¿quieres que vayamos y arranquemos la cizaña del medio del trigo? Pues sería lo ideal, habría sido lo ideal, pero pagarían justos por pecadores. Digo, no, lo obvio es hacer eso, una quemazón total, pero se traduciría como en una condenación. Sí, pero ¿cómo vamos a condenar a ese campo, a ese fuego erradicador de toda la maldad, si hay gente que se le opuso? Ya en ese tiempo, gente se le opuso a la siembra, ya se le opuso. Desde entonces, ya hay en medio de la cizaña, hay muchos que le sirven a la causa del reino de los cielos. Por eso el Señor les dijo, no. La estrategia es, vamos a dejar que crezca lo uno y lo otro, a conocer al enemigo y conocer a los que sirven. Pero no los podemos erradicar a todos por igual, y menos sin dejarlos crecer. Tienen derecho a crecer los que están al servicio del reino de los cielos, como tienen derecho a crecer los que están al servicio de Satán. Creciditos los casamos. Creciditos los casamos. Porque creciditos es cuando tienen conciencia. Los niños no tienen conciencia ni de haber nacido aquí, ni de meterlos al plan del Altísimo. Estos son los que tienen conciencia. De los que han olido el mismo hedor, de los que han tomado de las mismas aguas negras, de los que han padecido de las mismas circunstancias. Vamos a dejar que crezcan y sabemos quién es quién. ¿Qué más dijo Juan? Entonces sigue así. Y les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquen también con ella el trigo. Dejen crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. En tiempo de la siega, yo diría a los segadores, recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, pero recojan el trigo y granero. Bueno, en el plan del Altísimo, que está incluido, que venga ¿qué? Una ciega, no ciega, una vieja que no sabe, no puede ver. Porque no se trata de una ciega con C,
de cuaderno, sino con C, de subió. Va a venir una, ¿qué? Ciega. Ciega. Repito, no se trata de una vieja ciega tirando palos para todos lados. ¿Qué quiere decir? Viene una gran tribulación, cual nunca antes la ha habido, ni la habrá. Ya tenemos una referencia. Se viene un evento que está conformado por otros eventos. ¿Y para quiénes van a hacer esas experiencias? Ahí está escrito, los últimos serán los primeros en experimentar de frente el fragor y el calor de ese fuego, la erradicación del imperio de la maldad, donde quiera que se encuentre. Pero eso se traduce que donde quiera que se encuentre, hay al servicio de la maldad y hay al servicio de la no maldad. No es que vamos a erradicar. No, primero, ahí bien lo dice. ¿Cuál es el orden del asunto? Ustedes lo acaban de leer, de escuchar. ¿Cuál es el orden del asunto? ¿Lo puedes leer otra vez, Juan? El orden de cómo se va a erradicar. Recoger primero la cizaña. Primero la cizaña, recoger y atarla en Primero manojos. recoger la cizaña y atarla en manojos. Para quemarla. Pues, ¿cómo se recoge primero la cizaña para atarla en manojos para quemarla? Todos son eventos que van a suceder para recoger esa cizaña. ¿Cómo se recoge la cizaña? Cortándola, poniéndola en manojos, atándola y quemándola, ¿cierto? Poniéndola en un lugar y quemarla. Pero esos son eventos que llevan sus tiempos, ¿cierto? Primero, entonces, cuando yo sepa distinguir las sazones de esa gran tribulación, tengo que mirar con los ojos que ellos me dan, con la vista que ellos me dan, cómo están recogiendo esa cizaña. ¿Y será que ya lo están haciendo en nuestros días? ¿Será que ya lo están haciendo en nuestros días? Como no se trata de especular, sino de analizar, pues sí, sí. ¿Cómo? Ya hay eventos. Pues Sí. evalúe la forma diversa y múltiple de cómo está metido y representado el imperio de la maldad, para que no vaya a creer que se la van a poner ahorita en bolsitas plásticas para que lo vea colgado. No, 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 no. Para que vean cómo están recogiendo a esa cizaña, van a tener que saber cómo está actuando, dónde está actuando, de qué manera está actuando. Pormenorizadamente. Esta es una tarea de análisis de cada una realidad, no de cara a hipótesis, ni a tergiversaciones, ni a interpretaciones. Hay como quien dice, el que tenga oídos para oír que oiga, el que tenga ojos para ver que vea al entendido. ¿Por qué? Porque no se trata de un juego ahora. Y lo voy a poner de una manera quizás un poquito más simple. Cuando usted tiene una dolencia, va al médico y el médico le manda una serie de exámenes. Cuando tenga los resultados de todos los exámenes, el especialista entonces va a poder reunir los resultados y dictar un diagnóstico. Pero se basó en los distintos exámenes. Lo mismo aquí. Queremos hacer un diagnóstico. Vamos a examinar muchos de los frentes, maneras,
cómo el enemigo ha actuado y está actuando. Porque en una guerra los ejércitos no se presentan todos a combatir en un solo frente a la antigua, sino ahorita están representados en espionaje, en inteligencia, en estrategias, en muchas cosas. Por eso se ganan o se pierden las guerras. Aquí también. No es que vamos ahora a echar fuera demonios. No vamos a echar fuera demonios, hombre. No seamos atrevidos. Nadie es soldado de sus propias expensas. No todo lo que delegaron a los 12, más Pablo 13, más Matías 14, no todo eso es para nosotros. Entonces no apliquemos para nosotros las vacunas que son para otros. Lo nuestro, desde que nacemos de nuevo. No nos apliquemos cosas que fueron para otros. Nosotros nos consta lo que es nuestro siglo, nos consta lo que es nuestro presente, porque es muy lindo escuchar lo que queramos que se escuche bonito de la historia de Salomón, del rey David, de Adán y Eva, y es muy bonito. Esa es la historia de ellos. Pero lo que me interesa es mi historia, yo en este paseo. A mí no me sirve de nada que el rey David tuvo 700 mujeres, ni el rey Salomón 1000 mujeres. Háganlo ustedes para que vean la paliza que se van a llevar de la única que tengan. Nosotros necesitamos es lo nuestro en adelante. La historia es maravillosa. Bueno conocerla, porque en esa historia hay muchas advertencias que atañen con nosotros. Pero a nosotros nos atañe mi vida de cara a lo que viene, no mi vida de cara a lo que fue. Total, nací de nuevo. Están haciendo de mí una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, y viejas no quiere decir solamente mi historia, sino la de mis ancestros. Porque hay muchas herencias que no me conviene que me agregaron al momento de engendrarme. Yo no quiero esas herencias. Y las tengo. Yo necesito un corte, un nacer de nuevo. ¿Para qué? Para ver un reino y esperar entrar en ese reino. Esto no es religión. Entonces, ahorita, ¿qué están haciendo? ¿Desde cuándo empezó la recogida de la cizaña? ¿Desde qué momento empezó esa recogida de esa cizaña? Desde el mismo momento en que Jesús recibió el rollo y destapó uno por uno esos sellos, los rompió. Ya desde ese momento empezó el plan del Altísimo para recoger a esa cizaña y quemarla. ¿Qué quiere decir? Que si se han tomado tanto tiempo, unos 2000 años de aquí, quiere decir que han analizado totalmente todos los esquemas, todo el desarrollo, todo el campo, todas las actividades que han sucedido, conocido el enemigo, dónde está, cómo actúa, qué hace, porque esto no es un paseo de ollas, esto es basado en el análisis. En muchas veces permitir que el enemigo actúe para saber dónde está, porque si el enemigo se me esconde, yo no sé dónde está. Hay estrategias, pero desde los días en que Jesús recibió ese rollo y rompió esos sellos, ya empezó la recogida de esa cizaña, a la manera en que ellos han aprendido a hacerlo. Y ya deben estar atando en manojos lo que tienen que atar. Que nosotros algunos no lo veamos es porque no estamos atentos a esos acontecimientos, pero están sucediendo. Están sucediendo y están a puertas.
de esa quemazón. Y esa quemazón se traduce en ¿qué? En una gran tribulación que advirtió Jesús, que no fue la del año 70, sino la que se avecina, Mm. que se avecinan 2 vigilias más. Y no es que Jesús ya viene pronto y Jesús ya viene pronto, si son 2 venidas las que están advertidas, la segunda y la tercera vigilia. ¿Qué va a suceder en la segunda vigilia o segundo advenimiento de Jesús? ¿Qué va a suceder? ¿Y qué va a suceder en el tercer advenimiento de Jesús? ¿Qué va a suceder? Eso tenemos que saberlo. Eso ya está ahí escrito, está informado, está revelado. Tenemos que saberlo. ¿Qué va a suceder cuando Jesús lleve a cabo su segunda vigilia? ¿Por qué se llama vigilia? ¿Por qué no lo llaman advenimiento? Todo eso tenemos que saberlo. O sea, no estamos para niñadas ni para que nos tengan como bebés, porque estamos para comer alimento sólido. Y ese es para el que ha alcanzado madurez, de distinguir lo bueno de lo malo. Eso está en el campo de ustedes. Juiciosamente, de manera responsable para con ustedes mismos, enterarse, indagar, escudriñar, visualizar las cosas, para cuando el Señor les vaya delegando a cada uno lo que les va a delegar, porque todos somos necesarios en esta confrontación. Todos somos necesarios en esta confrontación. ¿Quiénes son todos? Los que de nuevo hayan nacido. Todos. Ninguno va a quedar de vago, ni de pedigüeño, ni en las esquinas levantando las manos y pida, frotando la lámpara maravillosa y para que salga el hada, padrino, Jesús. Si queréis, se los voy a dar. Si queréis, promesas se las voy a dar. Atengámonos a eso para que vea cómo nos van a moler a palo en ese fuego que se viene. Eso es responsabilidad de cada uno de ustedes. Cuando recojan toda esa cizaña y empiecen a quemar, que no estemos aquí. Y el trigo no va a estar aquí cuando quemen en masa toda esa cizaña que se traduce en erradicar a toda la organización cúpula del enemigo. Pero al enemigo lo dejan. ¿Cómo lo dejan? ¿Dónde lo ubican? ¿Por qué 1000 años? ¿Por qué hay que soltarlo después de los 1000 años? Todo eso ustedes tienen que saberlo. Todo eso ustedes tienen que saberlo. En otras palabras, ustedes tienen que saberlo todo, porque si no la luz no hizo efecto. Cuando la luz llegó es para iluminarlo todo, no de a pedacitos ni en porciones. Es responsabilidad de cada uno de ustedes acceder a esa luz. Pero nadie accede a esa luz si está cubierto de un manto denso llamado religión. Es un manto. Ustedes no se quitan ese manto y no se presentan al aire libre para que reciban la realidad por todos los lados, incluyendo arriba y abajo. Se van a quedar en ese manto como el avestruz metiendo la cabeza dentro de la tierra por la terronera de que le hagan daño. Es responsabilidad de ustedes. Suelten ese manto y enfréntense a la realidad tal cual como es, para que así puedan recibir la luz en toda la fuerza y esplendor que es
y sean portadores de esa luz y no lleven otra luz sino esa luz, porque lo dice, que la luz de ustedes no vaya a ser tinieblas. Cuidado. Entonces ya les queda de tarea para estos 8 días ir a indagar, porque de ustedes responde la propia salvación de cada uno. Esto no es que va a venir y los van a agarrar en grupito y somos de la iglesia X, Y, Z y vamos para arriba. No, echarme de carreta. Esto es individual. Tan individual está el ejemplo que dice, estarán 2 en una cama, uno será tomado y el otro será dejado. Estarán 2 mujeres trabajando al amanecer en lo mismo, una será tomada y otra será dejada. Estarán 2 en el campo haciendo lo mismo, uno será tomado y el otro dejado. O sea que esto no es un paquete de que nos vamos todos, hayamos o no hayamos hecho. No. Vengo pronto a compensar a cada uno según haya sido su obra, dijo Jesús. Es responsabilidad de cada quien. Quedémonos con esa responsabilidad y hagamos la propia. De cada uno de nosotros depende el resultado. Hay etapas que hay que vivirlas, sí, señores. Tienen que dejar los rudimentos de la doctrina de Cristo. No lo digo yo, ustedes han leído la Biblia. Ahí dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante hacia la perfección. Entren a ese sendero de la perfección. No somos perfectos. Deje de hablar tonterías. Porque ahí bien lo dice Pablo, nosotros los perfectos. ¿Qué quiere decir perfecto? El que se acopló al plan del Altísimo. Nadie está hablando de la perfección del terrenal en lo que no es terrenal. Pero sí se habla de que tenemos que ser perfectos en el sentido de acoplar perfectamente en el plan del Altísimo. Como quien dice, si va a estorbar, estorbe fuera. Pero en el plan del Altísimo sí necesitamos ser perfectos, porque gente que vaya al ejército en el mismo batallón no pueden estar pensando en lo que no es mientras los otros están batallando. Camino de la perfección y empezar el camino de la iluminación, porque empiezan de unas maneras distintas a hacernos partícipes de los poderes del siglo venidero. Está escrito. Así que el desafío es para ustedes. Los dejo por ahora y nos vemos dentro de 8 días. Muchas bendiciones y mucha responsabilidad de ustedes con ustedes mismos. Amén, amén. Muchas bendiciones. Buenas Gracias, noches hermano. para todos. Descansen. Chao, chao.